Cordial saludo a todos mis estudiantes de décimo grado. ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con las corrientes de pensamiento moderno. Vamos a trabajar en esta sesión con el marxismo. Si alcanza a hablar del anarquismo, también lo mencionamos. Primero que todo, podemos decir que el marxismo es una corriente o una doctrina o un pensamiento político, económico y social. Sus representantes o sus autores van a ser Friedrich Engels y Karl Marx, estos dos alemanes. Nos tenemos que remontar a la mitad del siglo XVIII, ¿no? ¿Ya? Y que esta corriente de pensamiento va a influenciar los movimientos revolucionarios de mitad del siglo XIX y también los movimientos revolucionarios que se van a dar en la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? Entonces, estas son las bases de lo que conocemos como el socialismo. El socialismo viene siendo como la primera fase para llegar a un comunismo. Podemos decir que para Karl Marx, que él sintetizaba a la historia como que la historia no es más que una lucha de clases. Karl Marx está en un contexto histórico como es la revolución industrial. Esa revolución industrial que se gestó a mediados del siglo XVIII, donde van a surgir dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. La burguesía va a ser la dueña de los medios de producción. ¿Y qué pasa? Que ellos van a ser dueños del capital. El proletariado es la mayoría de las personas que ven en su fuerza de trabajo. Cuando estudiamos la revolución industrial, nos dimos cuenta que había una desigualdad social entre estas dos clases sociales, porque el burgués cada vez se enriquecía más y estos trabajaban era por un salario que ni podían solventar sus necesidades básicas. Y recuerden que en ese momento no existía ninguna clase de prestaciones laborales, no existía las horas extras. Eso era una utopía en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, ellos ven lo que pasa en la sociedad y ellos lo manifiestan de esta manera. En filosofía, ustedes tienen que ver también el marxismo como una corriente filosófica, ¿no? El materialismo histórico, ¿no? Porque ellos van a romper con las filosofías anteriores, pasadas, de Immanuel Kant, de David Hume, de René Descartes, ¿cierto? Que son unas filosofías idealistas. Ellos rompen con eso y ellos dicen que hablan de la realidad social, de lo que ellos están viviendo, que la filosofía tiene que hacer un cambio social, un cambio humano, ¿ya? Entonces, ellos hacen lo que se llama el Manifiesto Comunista en 1848, que está basado en tres grandes ideas, ¿ya? Una es que la clase social que dinamiza y va a hacer el cambio es el proletariado, ¿ya? Otra que está diciendo aquí, el desarrollo de la historia está marcada por los modos de producción, ¿cierto? Sí, porque el caballo de Troya entre las clases sociales es el trabajo, ¿no? Es el trabajo, los modos de producción, la explotación. Ahora, habla también lo que yo les estaba diciendo de la lucha de clases, de que hay una clase social que es la burguesía, que es la que está dominando, y la otra que es la dominada. Ahora, ¿qué proponen ellos? Proponen una dictadura del proletariado, que quiere decir que ellos tienen que tomarse por la fuerza del poder, ¿cierto? Las revoluciones, o sea que ellos les dicen que es necesario
una revolución, una dictadura del proletariado que acabe con el Estado, que acabe con el capitalismo, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer una sociedad más igualitaria, ¿no? Que el Estado se encargue de darle bienestar de una forma igualitaria a todos sus ciudadanos, ¿ya? Acabar con el Estado, ¿cierto? Pero hacer una sociedad más igualitaria, ¿no? Que sea, por ejemplo, liderada por proletarios, ¿no? O sea, que se acabe la propiedad privada, ¿cierto? Eso es lo que ellos están buscando. O sea, esas son las críticas principales del marxismo al capitalismo. Dice aquí, hay dos críticas fundamentales que el marxismo formula frente al capitalismo. Una tiene que ver con la explotación del proletariado y la otra forma como el sistema capitalista planea o proyecta o hace que la masa trabajadora permita esta explotación, lo que se conoce como alineación. Ahora, para Marx, distingue en cada mercancía dos cosas: el valor de uso, que es el valor de su utilidad, y el valor de cambio, que es lo que vale en dinero, en la moneda, ya. Entonces dice, estos dos objetos de mercado pueden tener el mismo valor de cambio si así lo determina la ley del mercado, aunque la utilidad de cada uno sea muy diferente. En la sociedad capitalista, la fuerza de trabajo es también una mercancía. No posee ningún medio de producción y para subsistir debe vender su capacidad de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, ese proletario no tiene nada, es lo que vende su fuerza de trabajo. Pero ¿qué pasa? Existe algo que se llama la plusvalía. ¿Qué viene siendo la plusvalía? La plusvalía quiere decir que es la utilidad que tiene el capitalista, ¿no? Aunque el capitalista paga, por ejemplo, si tiene el arriendo de la empresa, le paga a los trabajadores, él siempre va a tener una gran utilidad, ¿cierto? Siempre que eso es lo que se llama la plusvalía, el excedente que se gana más el capitalista, siendo que el proletario siempre va a ser más perjudicado. Entonces, el marxismo exige que se acabe con esa plusvalía, o sea, una desaparición de ella. Por eso plantea que los beneficios que se repartan directamente entre todos los obreros. Si se acaba la plusvalía, esto es lo que ellos proponen. También que sea el Estado quien restituya indirectamente al trabajador en forma de bienes, por ejemplo, que le dé vivienda, que le dé servicios públicos. O sea, tratar de que sea una sociedad que se pueda satisfacer todas las necesidades básicas de sus ciudadanos. ¿Okay? Eso es como lo más importante. Vemos también que el marxismo tiene una posición atea, ¿cierto? Atea porque ellos dicen que la religión ayuda a alinear al proletariado, ¿cierto? O sea, que la religión está alineada al sistema capitalista. O sea, como decir de que para la religión está bien de que haya una burguesía que domina y un proletariado que sea dominado. Entonces dice que la misma, también que la religión, por ejemplo, limita al hombre, es decir, de que, bueno, que esto es lo que Dios nos tiene para nosotros, tenemos que conformarnos con esto. Entonces ellos no están de acuerdo pues con las doctrinas religiosas, más que todo el cristianismo. En la primera mitad del siglo XX se desarrollaron varias corrientes marxistas, ¿cierto? Vamos a ver la revolución rusa, que va a estar liderada por Vladimir Ilyinov Lenin, ¿cierto? Lenin va a tener un pensamiento, o sea, va a coger unas ideas marxistas y las va a unir a su pensamiento. Por eso se va a llamar marxistas-leninistas. Dice que para Lenin la revolución debe ser de carácter global, ya que el sistema capitalista se extiende por todo el mundo. Lo ideal para el líder ruso era que el pueblo estuviera organizado en asambleas que se van a llamar soviets. Estas asambleas van a estar lideradas por los mismos proletarios.
¿no? Entonces, en su libro plantea que el imperialismo es la fase final del capitalismo. O sea que el capitalismo debía tender a desaparecer y hacer un gobierno de tipo comunista. Después, para 1949, ya en la Revolución China, que va a forjar la República Popular China, liderada por Mao Zedong, Mao no está de acuerdo que sean las clases obreras las que están llamadas a hacer el comunismo, sino las clases campesinas, haciendo lo que se llama la guerra de guerrillas. ¿Ya? La guerra de guerrillas, que él lo nombra en su libro, el libro rojo de Mao. Dice, para este ideólogo, el poder nace del fusil. Por eso su modelo fue la lucha armada por medio de una guerra de guerrillas, con bases agrarias, la cual llevó al Partido Chino Comunista al poder. Vemos también a otro que hizo parte de la revolución rusa, ¿cierto? Que fue León Trotsky. León Trotsky pensaba de que sí había que llevar también todas las ideas del comunismo a nivel mundial, pero sí que hubieran personalidades relevantes, que lo más importante era llevar el comunismo, pero sin esas personalidades relevantes, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, con el paso de las etapas de la revolución, la importancia de dichas personalidades, el Estado y todo el aparato institucional debían desaparecer. Trotsky también postuló la revolución permanente, en la que el comunismo no debería limitarse en un solo país, sino extenderse mundialmente. Vemos también que después que murió pues Lenin, que se convirtió en la Unión Soviética para 1924, que falleció, quedó Trotsky, quedó Stalin. Stalin expulsa a Trotsky, ¿cierto? Porque es que los tres fueron los artífices de esa aparición de la Unión Soviética. Va a quedar Joseph Stalin, ya el dictador, va a quedar en el poder. Entonces él basa su marxismo stalinista en lo que es una teoría y una práctica asociada al gobierno de Joseph Stalin, que proponía hacer o crear un aparato estatal fuerte y centralizado, donde todos los medios de producción y todos los recursos estaban en manos del Estado. Con ello las condiciones del Estado y del pueblo serían las mejores. Con el triunfo revolucionario de Rusia, el proceso debía consolidarse primero un socialismo en un solo país. Después, cuando estuviera consolidado, es que se iba a hacer ese socialismo por fuera de la Unión Soviética. Se extendería a otras naciones. O sea que era necesario primero madurarlo dentro de la Unión Soviética para después llevarlo a otras naciones. Entonces, mira que les he explicado de una forma rápida este marxismo, ¿no? Entonces dijimos que dos figuras, Friedrich Engels, Karl Marx, ya, que es una doctrina filosófica, política y social de que propone, o sea, que propone otro cambio político, ¿no? Del socialismo, ¿no? El socialismo va a ser la primera etapa y que después va a madurarse como el comunismo, disculpe. O sea, quiero que quede eso claro, que el comunismo es antagónico al capitalismo. O sea, el liberalismo y el marxismo nada que ver, ¿cierto? El liberalismo que vimos. El liberalismo, sabes, que apunta a la propiedad privada. En cambio, el marxismo no apunta a la propiedad privada, ¿cierto? Que todo le pertenece a todos, ¿cierto? En el liberalismo existen clases sociales. Acá en el comunismo no existen clases sociales. O sea, en el capitalismo hay competencia. Acá en el comunismo puede haber competencia, pero no tiene recompensas económicas. Entonces, hablamos de que el marxismo está de acuerdo con la plusvalía. La plusvalía, que era la ganancia que tenía el capitalista después de que se había producido pues, las mercancías. Para Marx, las mercancías tienen un valor de uso y tienen un valor de cambio, ¿cierto?
valor de uso es la utilidad y el valor de cambio es lo que se da en dinero, que es propuesto por la ley del mercado. Entonces miran que ellos proponen la dictadura del proletariado, o sea que el proletariado se toma el poder para acabar con el capitalismo, para acabar con el Estado, ¿cierto? Bueno, muchachos, ha sido un placer haberles explicado este tema. Cualquier cosa, pues ahí estoy pendiente de ustedes y ahí les dejo las actividades de esta semana.